Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hay un tema que nos preocupa a todos, el tema de la deuda, el tema de la falta de acción, de la falta de movimiento, etc. Por eso estamos muy contentos de que tengamos hoy en el programa un hombre que sabe mucho, que ha estado en el Banco Central, ha estado en otras actividades, incluso en el Ministerio de Economía. Y no voy a decir todo lo que ha hecho Daniel Mars, a quien me refiero, el doctor Daniel Mars, que ha ocupado cargos trascendentes y sobre todo ha dedicado mucho de su tiempo y de su estudio de los temas del problema de la deuda externa. Daniel, te quiero agradecer muchísimo tu presencia hoy en nuestro programa. Podemos empezar con este tema que default sí, que default no, y hablar la relación con los bonistas, primero con los extranjeros y después sería con los locales, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, yo lo pondría así. Digamos, la verdad es que Argentina viene arrastrando, digamos, una manifestación importante con el problema de la deuda desde el último trimestre del año pasado. Ahí hubo reperfilamientos, hubo alteración de los contratos, hubo también tratar de mantener vivo un mercado en pesos, donde el gobierno su deuda en moneda local la iba pagando, pero a su vez también solicitaba que se lo renueven, y eso transcurrió ya. Después vino hace unas semanas un acuerdo con los bonistas internacionales. Ese acuerdo ahora está en la fase de implementación, es decir, el gobierno lanzó la oferta pública, en esta semana espera conseguir las adhesiones que se manifiestan a través de órdenes que dan los tenedores de los títulos a sus bancos donde tienen los depósitos u otros agentes que tienen esos depósitos, se lo transmiten al gobierno y esos nuevos títulos se emitirán con fecha 4 de septiembre. O sea, falta pocos días para cerrar ese capítulo. A continuación, el gobierno ya aprobó y a través de una forma administrativa, donde hubo una sanción previa al Congreso para hacer el canje de los títulos en moneda extranjera bajo legislación local, y eso también se concretaría de aquí a los primeros días de septiembre, donde ya está abierto desde hoy la posibilidad de dar instrucciones para adherir a este nuevo canje de legislación local en moneda extranjera. Entonces nos queda, en lo que hace a la deuda, nos queda el capítulo que se empezaría, ya hay algunas conversaciones con los acreedores oficiales internacionales, distintos gobiernos, organismos de crédito internacional. Ahí el que más resalta por lejos es el Fondo Monetario, se le deben 44.000 millones de dólares, y con un acuerdo además con el Fondo Monetario empiezan también gestiones con el llamado Club de París, se posibilitan nuevos créditos del Banco Mundial y del BID, por ejemplo, todo ese espectro que es muy importante y que sería, creemos, el capítulo final en esta materia. Daniel, has recorrido esos despachos, ¿no? Y esas galerías y esas paredes hablando y defendiendo a la Argentina. Y el Fondo Monetario, donde hay varios países y demás, creo que es el lugar fundamental para definir de una vez por todas este tema y evitar un nuevo default que sería catastrófico para el país.
Creo que vos considerás que estás prácticamente en el buen camino, que con el fondo se puede llegar haciendo bien los deberes ordenadamente a una solución definitiva. Sí, yo creo que se va a llegar, pero tampoco nos engañemos. Es un camino complejo que hay que recorrer, porque el fondo es muy particular. Digamos, como acreedor, es un llamado acreedor privilegiado, en consecuencia espera que los vencimientos se le paguen y tiene además una tasa de interés relativamente baja, mucho más baja que otros acreedores. Pero como sabe que el país no tiene los recursos, el mecanismo es dar nuevo dinero y ese dinero el país lo usa para pagarle al mismo fondo. Pero esa es la mecánica financiera. Ahora, para dar ese nuevo dinero, pasa a lo que sería la mecánica de un programa, que es generalmente lo más complejo. Y eso significa una discusión sobre política económica, cómo van a ir cerrando los números bajo distintos escenarios, y con ello se posibilitan los desembolsos. El programa tiene, todos sabemos, aspectos fiscales, monetarios, de definiciones de política cambiaria también, y las También. llamadas reformas estructurales, y se discute caso por caso y lleva un tiempo. Ahora Argentina está en estos momentos con que hay una emergencia muy fuerte producto de la pandemia. Eso hace que se hayan deteriorado los números de la economía de manera sustancial. Esto es, sabemos, desde la actividad hasta los mismos números fiscales. El déficit ha crecido muchísimo por esta situación. Pero además Argentina tenía problemas antes de la pandemia. Ahí teníamos una recesión importante que se arrastró durante varios años, tensiones en materia cambiaria, una inflación persistente y relativamente elevada, y una economía que no se destrababa. Y ahora encima vino esa, decíamos, esa pandemia. Entonces, ¿cómo volver a una situación de normalidad y cómo proyectar algo teniendo en cuenta que hay una emergencia sanitaria? Es un camino difícil de diseñar y aún más de recorrer. La verdad es que el camino no es tan fácil, pero creo que la prioridad, este es mi criterio, vos sos el hombre que sabe mucho de esto, es que seamos serios y hagamos bien las cosas, ¿no? Ordenadamente, no que digamos un día una cosa y el día siguiente hagamos otra, sino que enfoquemos con seriedad, con responsabilidad y con la convicción de que es de enorme trascendencia que cerremos este capítulo de una vez por todas. Después hay que pagar, por supuesto, todo, pero con el fondo es importante que definamos muy bien, prolijamente la cuestión. ¿Es así, Daniel? Así es, sí, sí, pero para ello también, por supuesto, la cuestión de seriedad y encarar las cosas con persistencia y donde la palabra valga es fundamental. Pero también, digamos, ayuda enormemente si Argentina arma su propio programa, y calculo que eso debe estar en la mente de los gobernantes, pero armado ese programa se lo lleva al fondo y lo discute, porque si no se hace más difícil. Por empezar, el fondo va a empezar a pedir determinadas cosas, Argentina va a ver cómo responde, y es mejor tomar conciencia que uno tiene un problema
y traer la solución que le parece la más adecuada para estas circunstancias. Yo pienso, Daniel, que lo que vos estás manifestando es exactamente lo que va a pasar, porque si nosotros vamos, planteamos un tema, al otro día cambiamos. Entonces, para sintetizar, digo que lo importante es que dentro del gobierno exista coherencia y alguien que conduzca el tema, que no sean varios, o que hago esto porque tengo miedo que el otro diga otra cosa, sino la unidad de conducción es fundamental, me parece, para estas negociaciones, ¿no? Sí, sí, pero digamos, la conducción tiene que responder a determinadas directivas y Claro. lineamientos, y eso debería ser un acto de decisión política también, porque no tiene sentido desenganchar la economía de la política y la política de la economía. No es que uno puede pensar que cualquier cosa puede ocurrir. Entonces hay que un poco lograr esta armonía entre los dos aspectos y con eso armar el programa y llevarlo adelante, porque decíamos, muchas veces Argentina fue, muchísimas veces, fue con mayor o menor problema, tenía un programa, o llegó a un programa, y después se truncó. Hay dificultades, por supuesto, pero no, digamos, lo bueno es seguir un rumbo e ir adaptando la llegada de ese rumbo según van apareciendo determinadas circunstancias que no puede controlar, pero mantener la línea. Me parece totalmente, estoy de acuerdo con vos, es un poco lo que quise significar, y digo que terminada la etapa, acuerdo con el fondo, digámosle a los televidentes que continúa con eso después. A ver, esto, lo del fondo es, en definitiva, decíamos, entra por el lado de la deuda, pero Sí, lo importante es cómo Argentina logra superar los problemas que la acucian desde hace muchísimos años. muchos años, muchos Así es. años. Entonces, ahí es donde está un poco el núcleo de lo que hay que considerar. Y eso, ¿cómo sigue? Si Argentina logra superar sus dificultades, se arma para un mundo que está difícil, pero que de alguna manera sigue avanzando y no tiene los inconvenientes que tiene Argentina. La tasa de inflación en el mundo, por ejemplo, enorme cantidad de países, está en un dígito anual. Pero muchísimos están en el 2% anual, no en el dos Así por es. ciento mensual. Y eso genera un montón de dislocaciones, pero ese es solo un aspecto. El otro aspecto es que esta economía se quedó estancada. Y al quedarse estancada, durante muchos años la distancia con el resto del mundo fue creciendo, la población va creciendo, y uno no tiene un poco manera de generar nuevos ingresos que permitan canalizar lo que son mucho las ambiciones naturales de las personas. Y ahí generamos más tensión social, más ripideces. O sea, todo esto hay que como invertir para superarlo. Exactamente. Yo creo que hay que comunicar bien, pero hay que planificar bien también, porque cuando un hombre importantísimo dice no tengo planes, esto te crea un problema enorme, muy perjudicial para el país. Yo creo que
lo primero que tenemos que hacer es tener un plan y decir vamos a cumplirlo a rajatabla, salvo que en el transcurso del tiempo obedezca a alguna fuerza distinta, a una cuestión diferente, por la cual tenemos la obligación de rectificarlo. Pero sobre todo hay una palabrita que creo que es la que tenemos que darle importancia para lograr éxito. Vos sabés más que yo y creo que va a coincidir, que es que ofrezcamos confianza con aquellos con los que estamos negociando. Por Y eso supuesto. pasó muchas La veces, ¿no, confianza, Daniel? sí, sí, la confianza es la base, Era, pero tampoco pensemos que por tener un plan mágico todo se arregla. Eh, no, Esto es una cuestión compleja. Muchas veces uno cae en la tentación de buscar como una salida facilista. Y la verdad es que ojalá existiera, pero no ha sido encontrada. Tenemos muchas cuestiones acumuladas, difíciles, que van a requerir trabajar fuerte. vos que tuviste varios años, la función ahora estás en Quantum Finanzas también. Sí. Tengo que reconocer todo lo que hiciste en esto, todo lo que sabés y la experiencia que tenés. Pienso que va a ayudar también evitar la confrontación interna, porque yo creo que tenemos que pensar que nuestro país está necesitando una solución de esta naturaleza. Y esto no es de ahora, viene de muchos años, como decís vos, y creo además que alguna vez tenemos que reflexionar y tenemos que tener la responsabilidad, ser responsables y serios, llevando los temas y decir, por encima del interés personal está el interés colectivo. Y creo que esto es de enorme importancia para todo esto que estamos hablando. Sí, así es, sí, sí, sí. Pero también el colectivo tiene que acomodar a los pasajeros, pongámoslo así. Sí, Este, entonces, no es que por un determinado interés general a veces lo malinterpretamos y le restamos posibilidades a los demás. Todo lo contrario, el interés colectivo tiene que ser armado de manera tal que pueda prevalecer aumentando las posibilidades y dar los recursos para sus integrantes de esa sociedad. Y ahí es ahí, donde las sociedades se transforman en cuestiones pujantes y la coordinación, el entenderse como tal, como sociedad, le sirve a sus integrantes. Si no, tenemos un problema aún más serio. y yo sigo, generalmente hace bastante tiempo vengo reiterando y diciendo que esto va a obedecer a que tengamos planes, como dije hace un rato, pero sobre todo que recurramos o convoquemos a las personas que conocen el tema, que tienen experiencia en el tema y que necesita que se hagan las cosas bien. Yo creo que en ese aspecto es de enorme importancia que dejemos de pelear por el pasado los argentinos y pensemos en el futuro. Eso también lo vengo diciendo. Porque uno por una cosa, otro por otra, tenemos que pensar que somos argentinos y que tenemos la responsabilidad de pensar en la Argentina que viene después de todo este problema, el coronavirus, todo este problema que tiene el mundo, no nosotros solos. Pero tenemos la obligación de pensar qué va a pasar al día siguiente. Y nos quedan 3 minutos. Yo te hago una pregunta, querido Daniel. ¿Qué pasa con las reservas del Banco Central? ¿Qué puede pasar con el dólar? Si vos querés referirte
a este tema en estos minutos, en estos 3 minutos que tenés, yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad. Bueno, en estas circunstancias el gobierno nacional no puede traer dólares que aumenten las reservas. Y esto está solucionando una situación de default, no es exportador, no tiene mayor acceso al crédito. Lo tiene que hacer el sector privado. El sector privado lo tiene, para empezar, yo creo, tratar de generar más confianza, obtener más confianza en el peso. Esto es una manera institucional que impide y hace que la gente no compre dólares para ahorrar, sino que vea oportunidades de ahorro e inversión en Argentina. Esto vale para las personas y vale para las empresas. Además, lo otro es el mismo sector privado, es el quien dinamiza las exportaciones, que son la fuente un poco de producción que a su vez se refleja en aumento en una oferta de dólares si es que uno logra exportaciones adicionales, y para ello tiene que ser más competitivo. Esto es desarrollo de productos, mayores volúmenes, buenos precios y ser eficiente al respecto. Y estas son las perspectivas que Argentina tiene que ir solucionando. Si no se tiene confianza, lo institucional no ayuda, el sector exportador tampoco tiene los incentivos, mecanismos, tenemos una complicación. Y la complicación a veces se nota o se refleja en que hay dos precios del dólar en estos momentos. Uno más bajo, que es al cual la gente quiere comprar y el Banco Central es el vendedor, y otro más alto, que es donde se canalizan algunas de las inquietudes y complica esta situación externa para adelante. Todo esto es lo que hay que solucionar, creo yo, atender con este programa integral que decíamos, que vaya corrigiendo estas deficiencias, y en consecuencia ahí podremos superar el inconveniente. Hoy la cuestión está bajo tensión, sin duda. Te agradezco muchísimo, querido Daniel. Yo sé que es un gusto que hayas estado con nosotros explicando tan claramente todo este tema que preocupa enormemente a la gente, y que lo hayas hecho con tu experiencia y tu conocimiento de tantas batallas libradas. Y Dios quiera que los argentinos entendamos cómo tenemos que comportarnos para que las cosas mejoren. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco enormemente tu presencia. Bueno, gracias a ustedes, la verdad un gran gusto, y seguimos en contacto por cualquier cosa. Por supuesto, si Dios quiere. Chao, Daniel, gracias. Adiós, gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147.
al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente al amigo doctor Daniel Marx su magnífica explicación sobre este tema. Y digo con esto que lo importante, lo primero es dejar de pelearnos por el pasado y pensar que tenemos una enorme responsabilidad para los 44 millones de argentinos de ir a negociar como verdaderamente corresponde. No basta simplemente con no pelearnos, sino tenemos que tener planificación, seriedad, ofrecimientos que sean posibles de llevar a cabo y no estemos con utopías que nunca se van a cumplir. Seamos serios de una vez por todas, porque esto no es nuevo, viene de muchos años. Y lo otro que quiero decir para terminar es que de una vez reflexionemos, hagamos un acto de constricción en el cual ante esta grave situación por la que estamos atravesando, porque no podemos decir otra cosa, porque mentiríamos, tenemos que pensar con espíritu de argentinos, que somos argentinos y que tenemos la responsabilidad de que lo que estamos participando ahora en uno u otro rol, somos los que vamos a dejar la posta a las generaciones que vienen. Y esa es nuestra responsabilidad, de que por todo lo que estamos haciendo mal, se nos diga alguna vez, ustedes que tenían la oportunidad de actuar, se equivocaron enormemente y a veces por egoísmos o revanchismos y no actuaron constructivamente como exigen las circunstancias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.